Eh, ya, creo que ya se está grabando ya. Gracias. Entonces ya podemos Listo. iniciar, doctora. Ya, arránquense. Gracias. Bueno, días compañeros, el día de hoy vamos a revisar lesiones médico-legales. Somos el equipo B, Hinojosa Hernández Luis Daniel, y coordinado por la doctora Nayeli Manríquez Campos. Bueno, para iniciar vamos a dar la definición de lesión. En el ámbito médico, lesión se define como toda alteración órgano-funcional que tenga como consecuencia factores externos o internos al organismo. Pero si hablamos en el ámbito jurídico, esta es un poco diferente. Se refiere a la lesión como toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo si estos efectos son producidos por alguna causa externa. Gracias, Montes. Si quieres, ya les digo, es que te digo que sí tenía un poquito de problema. Ahora continuamos con definición de herida, trauma y traumatismo. Como esa, pues, tiene algunas equivalencias en otro tipo de tejidos, como lo es en el hueso. En este caso sería una fractura, o también puede ser laceración en el caso de cerosas, mucosas y vísceras. El trauma, se define como la acción externa a través de diferentes mecanismos que a su vez ocasiona traumatismo. Y el traumatismo, representa el daño resultante en el individuo que produce un trauma. Ahora, las lesiones se pueden clasificar de acuerdo a la gravedad. Se dividen en mortales y no mortales. Entendemos como una lesión mortal aquellas que van a producir la muerte del individuo que ha sido lesionado. Esta no tiene que ocurrir de manera inmediata, puede ocurrir después de un tiempo, pero esto sí, no se tiene que romper la causalidad entre la lesión inicial y el resultado final, que es la muerte de nuestro paciente. Y las lesiones no mortales son aquellas que alcanzan una gravedad variable, pero que en ningún caso van a conducir a la muerte. Dentro de estas tenemos a diferentes tipos de lesiones que vamos a revisar más adelante y que además se van a dividir dependiendo de cuál es el mecanismo que las produce. Y son las que vamos a ver a continuación. Estas por usa o ROM, no, es un mecanismo que como es la cuestión del acceso pues sí, Ok, ya hemos perdido a Luisa. ¿Lo estaban escuchando bien ustedes o todos o mal? Entrecortado. Cortado. Sí, Cortado, sí, ¿verdad? cortado. Ok. Bueno, vamos a darle chance a ver si tiene. Ok, ya regresó. ¿O no? Vamos a ver si puede solucionar este show de la conexión. El siguiente equipo ya tiene listo también su tema, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué haremos? disculpe, Ya, no es saco, es que te estás cortando mucho, Luis. ¿hasta dónde escucharon? Am, esto, vamos a hacer esto, vamos a adelantar el siguiente tema en lo que Luis puede checarlo de su conexión a internet. Yo espero que sea algo momentáneo. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, perfecto. Sí, ok, entonces vamos a cambiar la presentación, Mon, y ahorita, en cuanto esté todo listo con Luis Daniel, ya regresamos otra vez con ustedes, ¿va? Claro, ya dejé de compartir para que comience a compartir el equipo C. Ok. Gracias. ¿Me escuchan ahí, doctora? Es que bueno, sí, estoy teniendo un poquito de problema ¿Sí? con la conexión.
Sí, deja que vamos a ver el otro tema mientras arreglas ahí ese problema, Luis, y para ya que no se esté interrumpiendo tanto, ¿vale? Ok, sí. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, Fati. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar. Buenos días. El equipo C, conformado por Alberto y su servidora Fátima, vamos a hablarles el día de hoy de obstetricia, ginecobstetricia médico-legal. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la definición que tiene la ginecobstetricia médico-legal. Esta tiene como objetivo evitar situaciones clínicas que puedan vulnerar la integridad física, psicológica, moral y moral de forma intencionada, por negligencia o por equivocación de los pacientes que acuden a los servicios de ginecología y obstetricia. Esta es muy importante porque cumple dos funciones, que son protección y amparo de médicos y pacientes. Hemos visto, bueno, durante los ciclos básicos creo que era bastante frecuente que los profesores nos recordaran que la historia clínica, por ejemplo, era un instrumento médico legal, dado que a partir de ese nosotros teníamos una herramienta para poder defendernos en caso de que existiera algún problema con los pacientes, existiera duda acerca de los procedimientos que nosotros llevábamos a cabo y del acceso que teníamos también de la información. Es muy importante que nosotros entendamos que esta parte médico-legal consiste finalmente en eso, ¿no? Demostrar que nosotros estamos llevando nuestro ejercicio clínico de manera adecuada en pro de ayudar al paciente, en función de la información que él nos brinda. O sea, también hay que tener bien presente que finalmente se demuestra con evidencia y la evidencia va a ser eso, ¿no? Nuestra historia clínica en función del ejercicio que nosotros estemos haciendo. Así que para eso existen diferentes lineamientos en los que nosotros vamos a basarnos para poder llevar a cabo un adecuado ejercicio legal a través de la realización de nuestra historia clínica. Así que, bueno, estos lineamientos los vamos a encontrar en las normas oficiales mexicanas. En este caso les vamos a presentar el contenido también de la norma oficial mexicana número 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y porperio y de la persona recién nacida, la cual pues va a ser un instrumento muy importante sobre el cual también están basadas varias guías de práctica clínica sobre ginecobstetricia. ¿Alguna duda sobre esta definición? No, ninguna. Ok, continuamos. Bueno, vamos a iniciar hablando de vamos a continuar introduciendo el contexto con algunos de los números que menciona la CONAMED acerca de la presentación de quejas en función de estos problemas ginecobstétricos médico-legales. Nos habla que las quejas según por entidad federativa se ordenan con esta frecuencia dentro de todo el país. Es decir, la mayor frecuencia se encuentra en la Ciudad de México, le sigue el Estado de México, ya les iba a decir el nuestro porque yo soy del Estado de México, pero bueno, le sigue el Estado de México, luego el Estado de Guanajuato, Chiapas, Veracruz y de manera sumada otras entidades. Esto es muy importante porque se supone que, bueno, la Ciudad de México es uno de los, es el sitio más capacitado clínicamente con mayor infraestructura y servicios médicos y aún así es en el que más problemas se reportan, aunque también podría deberse este registro de que haya más problemas en esta entidad debido a que pues hay como que le prestan más atención, ¿no? A esta clase de problemas. La siguiente, por favor.
Estas son el total de quejas concluidas según las instituciones y especialidades de ginecobstetricia, en función pues de las dependencias. Aquí tenemos que donde más hay quejas ginecobstétricas es en el IMSS. Y de hecho podemos observar que son mucho más frecuentes en el servicio de obstetricia que en el servicio de ginecología propiamente. Ujú. Ok. Ahora vamos a ver aquí cuáles son los motivos más frecuentes de estas quejas. Tenemos que el más frecuente tiene que ver con la relación médico-paciente. De la muestra total de 1,200 pacientes fue ese el principal problema. El 21.5% refieren tener esta clase de problema en la relación médico-paciente. Después sigue problemas con el diagnóstico, tratamiento quirúrgico. Esto es en la gráfica de bebés que tenemos en la esquina superior derecha. Y la siguiente, por favor, creo que es la que la ilustra mejor la totalidad. Esta tabla indica así precisamente cuáles son los motivos que causan estas quejas, o sea, que tienen un mayor número de reportes en todo el país, y son estos que tenemos aquí, ¿no? Accidentes e incidentes, ¿no? Tenemos problemas que pueden ser como la administración de medicamentos que no corresponden a la paciente, trauma obstétrico para el producto, para la madre, presentación de accidentes, caídas en el paciente, infecciones intrahospitalarias. Como pueden ver, es una lista muy larga. Igual la más frecuente es la que son las que ya les había mencionado, las que tienen que ver con la relación médico-paciente. Y hay 3 rubros, ¿no? Falta de información errónea o incompleta, o maltrato. Y si pues prestamos atención, son estos 3 elementos pues dependientes propiamente de nuestro ejercicio clínico, ¿no? Okay. Luego, ¿cómo se llama? Luego pueden revisar ya con mayor detenimiento estas cifras, pero pues vamos a continuar. Ahora, el total de muerte, este es ahora sí que el peor desenlace en el que puede terminar una de estas quejas, ¿no? El total de muertes y tasas de mortalidad vinculadas a las quejas en estos servicios, igual aquí lo podemos observar ordenado en orden de frecuencia, y tenemos lo mismo, ¿no? En función de donde aparecían más quejas, también es donde hay más muertes, ¿no? Iniciando por la Ciudad de México, luego el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, y pues ya podemos ver los demás estados ordenados de forma descendente. Y si lo ven, pues son, pues no son así como tal cifras tan magníficas que incluyen al total de la población, pero finalmente son cifras importantes porque ¿cómo decirlo? Pues, ¿cómo es posible que pues, el inicio de una vida o un servicio que pues es bastante frecuente que uno tenga que prestar, en el que un médico tiene que poner atención, como es la maternidad, exista este número, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también podemos ver el final, el desenlace como tal de las quejas, el desenlace pues no fatal de todas ellas, en el cual se habla de la conciliación. El laudo se refiere a la sentencia que se brinda a los médicos en caso de que, bueno, pues sí, la sentencia legal que puede llegar a tener un médico como una conclusión, y pues una conclusión amigable, ¿no? También, si notan ahí, son las conciliaciones son las que forman el mayor porcentaje, y pues le siguen precisamente esta, ¿no? El laudo en el cual pues un médico termina con algún tipo de sentencia, ¿no? No mencionaba como tal este artículo donde, bueno, esta presentación de donde se obtuvo esta presentación de la CONAMED, cuáles eran estas sentencias. Sin embargo, pues hay que recordar que, pues que son una posibilidad, por lo cual nosotros tenemos que prepararnos pues también para evitarlas. ¿Qué más? Nada más. La siguiente, por favor. Bien, ahora respecto a las disposiciones generales que podemos encontrar en la norma oficial mexicana que ya nos ha referido Alberto, se menciona que, bueno, en las mujeres en edad reproductiva la atención médica debe estar orientada a la prevención, a la educación y a la orientación y la consejería. En este sentido,
pues nosotros podemos brindar una consulta preconcepcional y debe fomentarse para promover la salud de la mujer y de su descendencia, con el fin de evaluar pues las características de las mujeres en la etapa reproductiva para evaluar pues los posibles riesgos, etc. Como ya les mencionaba, pues hay algunas medidas preventivas que se pueden implementar en la pues, etapa preconcepcional con el fin de evitar pues, complicaciones de las que ya nos ha hablado Alberto. En este caso, en la consulta preconcepcional, pues se indica en la norma oficial mexicana 007 que pues debe realizarse una historia clínica y examen físico completos para evaluar las condiciones de la paciente y algunos posibles factores de riesgo. También deben indicarse algunos exámenes de laboratorios básicos para detectar alteraciones que tengan pues, la tendencia a aumentar un riesgo obstétrico. Y también deben otorgarse elementos educativos tanto a la paciente como a su pareja o bien a sus familiares para evitar que pues, se lleve a cabo un adecuado control prenatal, que el embarazo sea lo más saludable posible, que pueda llevarse a cabo un parto fisiológico y un puerperio sin complicaciones. Dentro de las disposiciones generales también se menciona que la atención debe ser integral, teniendo como base que la reproducción humana es la expresión de los derechos humanos reproductivos. Como sabemos, pues dentro de los derechos humanos se encuentra propiamente la reproducción y el espaciamiento libre de las personas. Y bueno, también se hace referencia a que debe existir una corresponsabilidad de la salud de la mujer. Esto puede ser tanto con el acompañamiento de la pareja, que como ya lo mencionaba, se lleva a cabo una corresponsabilidad, o bien puede ser por parte de un familiar en el caso de que la paciente no cuente con el apoyo de la pareja. Se recomienda que la visita preconcepcional pues otorgue asesoría médica 3 meses previos a intentar el embarazo o a que se consume el embarazo, y esto con el fin de iniciar suplementación con ácido fólico, por ejemplo, para evitar defectos del tubo neural. Este inicio de suplementación se va a mantener durante algunos meses del embarazo. Y bueno, también se propone que se promuevan abstinencia de sustancias adictivas, alcohólicas y psicoactivas. Y por ejemplo, en el caso del tabaquismo, también se recomienda que en el caso de que la paciente sea fumadora pasiva, pues que se le recomiende que se evite. Durante el embarazo, el parto, el puerperio y al nacimiento de la persona recién nacida, debe haber un trato de calidad y respeto ante sus derechos humanos, principalmente pues tratándose de la dignidad y de la cultura de los pacientes, ya que como sabemos, pues dentro de la heterogeneidad de las personas, de las características de las personas, pues podemos encontrarnos con diferentes puntos de vista y diferentes ideologías, entonces tenemos que ser muy respetuosos con esto. En cuanto a la atención médica del establecimiento sin servicio de urgencias obstétricas, es importante tomar en cuenta ya que, pues, como nos mencionaba Alberto en las cifras de complicaciones asociadas al embarazo, pues es necesario que nosotros tengamos en cuenta que una paciente puede cursar con una urgencia obstétrica. En este sentido, cuando se trata de un establecimiento que no cuenta con servicio de urgencias obstétricas, estos servicios deben tratar de procurar tanto la resolución como la estabilización del cuadro y una referencia óptima a las pacientes pues a un establecimiento en el cual se cuente con servicio de urgencias obstétricas. En este caso, cuando un establecimiento cuenta con este servicio, este establecimiento tiene que tener espacios habilitados, personal calificado, equipo, instalaciones e insumos necesarios, así como contar con banco de sangre y laboratorio. Y esto debe ser las 24 horas del día, todos los días del año. Por otro lado, también la norma oficial mexicana nos refiere que todos los establecimientos que cuenten con servicio de urgencias obstétricas o incluso aquellos que no, deben otorgar capacitación a enfermeras obstétricas, a parteras técnicas y a parteras tradicionales para que estas personas puedan identificar oportunamente las posibles complicaciones tanto del embarazo como del posparto. Y de este modo te puedan tener una referencia y acompañamiento óptimos. Incluso también mencionan que en el caso de los embarazos sin complicaciones y que el embarazo esté a término, estas personas pueden llevar a cabo la atención del parto. Ahora, como ya les mencionaba, tanto puede existir una evaluación preconcepcional como propiamente una atención del embarazo.
Bueno, vamos a iniciar con la atención de la mujer embarazada. En el momento en el que yo estaba revisando este apartado, yo me preguntaba mucho, ¿por qué repetir todo lo que pues nosotros hemos estado aprendiendo? ¿Por qué la norma tiene todo el ejercicio clínico como si fuera un procedimiento? Ahí si finalmente uno en su ejercicio ya sabe que tiene que ofrecer pues todos estos servicios, ¿no? Y sabe la justificación teórica por la cual tienen que llevarse a cabo todos estos procedimientos, ¿no? Y pues la respuesta es porque también está legislado, ¿no? O sea, finalmente es algo con lo que tú tienes que cumplir para garantizar el bienestar de un paciente, ¿no? Tienes que realizar absolutamente todo lo que se encuentra aquí, también como manera de ampararte de que tú llevaste a cabo bien todo todo este manejo con la paciente embarazada. Así que pues esto va a sonar un poquito repetitivo, pero es finalmente lo que se tiene que realizar, ¿no? Hablamos de qué? De la historia clínica detallada, ¿no? Tiene que tener la ficha de identificación completamente desglosada, hablando de lo que pues ya conocemos, ¿no? Nombre de la paciente, religión, etnia, tiene que existir su número de expediente, su número de seguridad social. Nosotros no hay dato que se nos pueda pasar dentro de la realización de la historia clínica. Uh-huh. También es muy importante que tengamos el diagnóstico clínico del embarazo, tanto por laboratorio como gabinete y por edad gestacional. Hablando de algunos de los métodos que ya conocemos, ¿no? La prueba de embarazo inmunológica, la prueba en orina, en suero o por ultrasonografía. Y hablando del examen clínico de edad gestacional por fecha de última regla, la regla de Nagel y la de Wall. Uh-huh. Y también tenemos que, a la siguiente, por favor. Hacer énfasis en factores de riesgo y antecedentes ginecobstétricos, porque finalmente sobre estos son con los que nosotros hacemos un ejercicio preventivo y un manejo integral para evitar complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Uh-huh. Tenemos que hacer énfasis en los factores que nosotros ya conocemos, ¿no? Diabetes gestacional, hipertensión arterial que pueda condicionar algún estado hipertensivo del embarazo, obesidad que puede, bueno, la diabetes y la obesidad que puede traer macrosomía del producto, malformaciones congénitas, antecedentes de óbito, abortos recurrentes previos, restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia y parto pretérmino. Uh-huh. También tenemos que prestar atención a la situación del paciente. Si estamos viendo un paciente que es menor de edad, nosotros podremos pensar también de que esto se podría tratar de algún tipo de violencia sexual o de género. Y bueno, tenemos que también llevar un manejo específico para este tipo de pacientes. Uh-huh. En las consultas prenatales nosotros también tenemos que tener muy presente que nosotros tenemos que ofrecérselas al paciente y pues que tiene que llevarlas a cabo en función de los tiempos o al menos mínimamente dentro de los intervalos que tenemos aquí. Ajá, la siguiente, por favor. Caray, se repitió. La siguiente. Bueno, de la exploración física igual tiene que estar muy bien detallada. Tenemos que contar con los signos vitales, talla, peso, estado nutricional de la paciente, exploración bucodental, mamaria, auscultación cardíaca, medición del fondo uterino y de la frecuencia cardíaca fetal y en su caso también citología cervicovaginal. Uh-huh. La que sigue, por favor. La misma norma oficial mexicana nos pone en específico cuáles son los parámetros que nosotros de los que tenemos que hacer seguimiento a través de estos apéndices. Aquí tenemos ahora sí que un cuadro en el cual nosotros vamos a registrar todo lo que tenemos que tener en cada una de las consultas prenatales y es finalmente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Antecedentes, la vigilancia, exámenes que lleguen a necesitarse durante esta evaluación, ultrasonografía y la identificación de algunos factores de riesgo, ¿no? Y aquí podemos ver todas las opciones que nosotros tenemos que hacer obligadamente a las pacientes embarazadas, pues para poder identificar alguna posible complicación y tomar alguna conducta preventiva o una conducta específica en función del embarazo.
Ujú. También lo que ya les mencionaba Fátima, tenemos que ofrecer ácido fólico a las pacientes en las primeras consultas. Y también la aplicación del toxoide tetánico, antitetánico a las 14 semanas de gestación, en una primera dosis y la segunda de 4 a 8 después semanas de gestación. La que sigue, por favor. También otro de los apéndices, ya les hablaba de que tenemos que hacer en la exploración física una evaluación del estado nutricional y esto se tiene que hacer a través del índice de masa corporal. Bueno, se necesita conocer con seguridad el peso al inicio de la gestación de la paciente y su talla y se tiene que interpretar un incremento ponderal como sigue. La que sigue, por favor. Bueno, este es el IMC que nosotros ya conocemos de manera normal. La que sigue. Y este es el incremento ponderal que nosotros tenemos que considerar en función del estado basal de la paciente. Y pues son metas que nosotros tenemos que seguir para que haya una evolución, bueno, para que el embarazo sea norma evolutiva. La que sigue, por favor. Esto también es muy importante, seguramente recordarán de las clases de farmacología. Las categorías de medicamentos según el riesgo fetal que hubiera. Igual es una lista muy larga la que trae la norma oficial mexicana, trae así en específico de antibióticos, antifímicos, ansiolíticos, o sea, trae varias familias de medicamentos que nosotros tenemos que valorar su retiro o su uso durante el embarazo. Y pues no las coloqué porque son demasiadas, pero finalmente tenemos que tener en cuenta también que tenemos que evaluar la posibilidad de que alguno de estos pudiera significar un riesgo para la paciente. No podemos nosotros ignorarlo porque ahora sí que sí sería, como decirlo, muy nuestra culpa dejar un medicamento que no pueda tener una paciente en estas condiciones. La que sigue, por favor. También hablamos de sustancias, tenemos que evaluar el consumo de sustancias de la paciente y las manifestaciones emocionales que pueda haber como consecuencia de su consumo. Aquí tenemos igual las más frecuentes, ¿no? La lista. Tabaco, alcohol, cocaína, Comarina, ese es un medicamento, y otros medicamentos como el yodo radioactivo, que como sabemos nos puede traer algún tipo de distiroidismo que puede causar retraso mental en los pacientes, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, ahora, pues como ya se ha mencionado, vamos a tener consultas subsecuentes. Y bueno, ya también les había comentado que la norma es pues muy enfática en cuanto a la pertinencia cultural, a ser pues conscientes y considerarlas como cosmovisiones en salud, especialmente en los pueblos indígenas, ya que pues hay poblaciones, grupos poblacionales que tal vez van a diferir en cuanto a pues nuestra forma de ver la salud. En las consultas subsecuentes se recomienda que se promueva la salud, la prevención y nuevamente detectar y controlar los factores de riesgo. Sí, es un poco repetitiva la norma, sin embargo, pues yo creo que es importante conocer lo más destacable. En este caso, dentro de los factores de riesgo más importantes se encuentran la anemia, algunos datos de preeclampsia, complicaciones hemorrágicas, algunas infecciones cervicovaginales, urinarias o enfermedades de transmisión sexual, la restricción del crecimiento intrauterino y algunas patologías preexistentes o recurrentes en las pacientes embarazadas que pues nosotros debemos saber identificar para pues llevar un control durante el embarazo. En las consultas subsecuentes se debe permitir a la paciente que exponga todas sus dudas y nosotros debemos aclararlas de forma que la paciente sea pues capaz de tener claro o de identificar pues cuáles son los posibles riesgos durante su embarazo. Y también es importante que nosotros le permitamos que exponga todos los signos y síntomas que puedan ser referentes a una urgencia obstétrica y no omitir ninguno, tomar en cuenta todos los signos y síntomas referidos por la paciente. También es importante llevar a cabo una medición y registro del peso, de la talla, de los signos vitales, del crecimiento del fondo uterino, de los movimientos fetales, de la frecuencia cardíaca fetal y también evaluar a partir de ultrasonografía el desarrollo del embarazo. En el caso de afecciones como la diabetes gestacional,
debe realizarse una detección a todas las mujeres embarazadas entre la semana 24 y 28 de gestación. Y en aquellas pacientes que tengan diagnóstico previo de diabetes gestacional, hay que referir a segundo o a tercer nivel. Sin embargo, se refiere también que entre las semanas 6 y 12 posteriores al parto, hay que realizar una prueba de tolerancia a la glucosa para identificar aquellas mujeres que pues, tengan diabetes mellitus y también proporcionar seguimiento especializado al recién nacido. Por otro lado, como ya les mencionaba, es importante que nosotros le orientemos a la paciente para que ella sea capaz de identificar una urgencia obstétrica a partir de los datos que son, pues, los datos clínicos que son elementos clave para identificar. En este caso, también la norma oficial mexicana refiere que es importante realizar un plan de seguridad para la atención del parto en el caso de que se presente una urgencia obstétrica. En este caso, es importante que la paciente identifique el establecimiento de atención, que tenga en mente un vehículo de traslado, ya sea pues el auto propio o bien un servicio de ambulancia, y que tenga una persona acompañante. En todos los casos de las urgencias obstétricas, bueno, sí, todos aquellos casos de urgencias obstétricas, ya sea que se trate de una hemorragia, de trastornos hipertensivos o de amenazas de parto pretérmino o sepsis, en las pacientes, una vez que han ingresado a un servicio de urgencia obstétrica, deben contar con un carnet perinatal o cartilla o guía básica para la mujer embarazada, que esta va a contar básicamente con todo lo que ya se ha mencionado. Una historia clínica detallada, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, ginecobstétricos, que cuente también con algunos factores de riesgo obstétricos que pueda presentar la paciente, con la evolución del embarazo, con algunos exámenes de laboratorio que nosotros le hayamos solicitado, y también pues identificar algunos factores de riesgo para embarazos posteriores. Bueno, ahora vamos a hablar de la prevención del peso bajo al nacimiento. Como mencionamos, esta norma se enfoca en ambas cosas, ¿no? En la atención materna y también del recién nacido. Y nosotros también tenemos que prestar mucha atención a este aspecto, porque finalmente depende del manejo que nosotros les demos desde el inicio del embarazo, ¿no? De la identificación de factores de riesgo y las medidas que nosotros vayamos a decidir implementar. Aquí necesitamos pues la detección de los factores a través de, por ejemplo, del ultrasonido, en el cual nosotros podemos revisar esta restricción del crecimiento intrauterino, y con esto pues ayudarnos a hacer una detección oportuna de la enfermedad durante el embarazo, y empezar a implementar medidas para el autocuidado de la paciente, y nosotros medidas terapéuticas pues para tratar de evitarlo. Por ejemplo, aquí la guía nos hablaba de este tercer punto que tenemos aquí, la estrategia de madre canguro y la alimentación con lactancia materna exclusiva en el recién nacido, ya con diagnóstico perinatal de peso bajo al nacer. La siguiente, por favor. Y aquí nos ponía algunas de las medidas que nosotros tenemos, bueno, del seguimiento que nosotros tenemos que llevar de estos pacientes. O sea, obligadamente nosotros tenemos que revisar la altura del fondo uterino para nosotros inferir ahora sí que el desarrollo del feto y poder diagnosticar una restricción del crecimiento intrauterino. Y aquí tenemos los úteros normales y anormales, ¿no? Lo normal que se encuentre dentro de las percentilas 10 y 90, y lo normal que se encuentre por debajo de la 10 o por encima de la 90, ¿no? Y en estos casos, pues amerita una investigación diferente para poder llevar a cabo un mejor seguimiento y un mejor desarrollo del embarazo. O sea, tenemos que hacerlo. En la siguiente, por favor. Igual esta es otra de los apéndices de la norma. Lo del peso al nacer en relación con la edad gestacional. Y pues tenemos estos posibles resultados, ¿no? Los que nos marcan aquí estas percentilas. Igual nosotros tenemos que prestar atención de forma inmediata a través de la cuantificación de este peso en cuanto tenemos a nuestro recién nacido, para igual empezar a implementar las medidas necesarias para incrementar ese peso, ¿no? Y bueno, incrementar, o en caso de que tenga un peso mayor del que debería, iniciar otro tipo de medidas y otra clase de cuidados. La siguiente, por favor.
Ok, ahora con respecto a la atención del parto, la norma oficial mexicana hace énfasis en que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia debe discriminar o ejercer algún tipo de violencia a la mujer durante el trabajo de parto. Esto, pues, como sabemos, existe, pues, algunas actitudes o algunos procedimientos que son consideradas violencia obstétrica y en este sentido nosotros debemos, pues, estar conscientes para tratar de evitar estas prácticas que puedan generarnos conflictos o que bien, pues, puedan afectar a la paciente o al binomio. En este caso, la norma oficial mexicana hace referencia a que debe, pues, como con todos los pacientes, contarse con un expediente clínico y en el caso de las pacientes en atención del parto, debe incluirse partograma y la valoración del trabajo de parto. También se hace referencia a que hay que favorecer seguridad emocional y bienestar, principalmente en las pacientes primigestas, y bueno, que hay que respetar el derecho al parto espontáneo. También te menciona que puede administrarse una ingesta de líquidos, esto a demanda de la paciente, ya que pues hay algunos casos en los que se les restringe o se les limita la ingesta de líquidos. Y también en cuanto a la deambulación, se le puede permitir a la paciente esto con alternancia con el reposo. Y bueno, hay algunos otros eh, pues implementaciones como por ejemplo de la analgesia y de la anestesia o de la inducción del trabajo de parto, que estas van a ser principalmente a criterio médico. Sin embargo, debe informarse y pues obtener la previa autorización de la paciente para iniciar con todos estos procedimientos. En cuanto a algunos pues procedimientos que no son obligatorios, se hace referencia a la tricotomía vulvoperineal y al enema evacuante, ya que cuando son realizados y no se informa previamente o no se obtiene la autorización de la paciente, es considerado violencia obstétrica. Entonces es importante tomar en cuenta antes de realizar estos procedimientos sin la autorización de la paciente. Y pues obviamente todo debe estar constatado en la historia clínica, la autorización de la paciente debe estar pues plasmada en la historia clínica. Respecto a las contracciones uterinas, deben monitorearse cada 30 a 60 minutos y la frecuencia cardíaca fetal debe monitorearse antes, durante y después de las contracciones. Respecto al tacto vaginal, para evaluar la evolución del trabajo de parto, es referido que debe ser por lo menos cada hora y también hacen énfasis en que hay que informar a la paciente antes y después de la exploración y de todo lo que vamos a realizar. Y también que es importante que tratemos de disminuir al máximo pues el número de tactos vaginales por realizar. En cuanto a la medición de los signos vitales de la paciente, se recomienda que sea cada 2 horas y en el periodo expulsivo es referido que no debe realizarse la maniobra de Christeller porque como sabemos pues conlleva alto riesgo de mortalidad tanto materna como fetal. Por otro lado, respecto al pinzamiento y al corte del cordón umbilical, es referido que debe de realizarse entre 30 y 60 segundos posteriores al nacimiento y que respecto a la revisión manual o instrumental uterina, solamente debe realizarse en caso de que haya sospecha de restos placentarios. También debe pues, informarse previamente a la paciente y debe realizarse con las medidas precautorias de asepsia y antisepsia. Y bueno, posterior al parto, nosotros debemos pues identificar algunos datos que son relevantes y plasmarlos en la historia clínica, como por ejemplo el tipo de la atención, la fecha y hora del nacimiento, las condiciones en que ha nacido la persona recién nacida. También en caso de que haya existencia de anomalías congénitas o lesiones, también debe pues de reportarse. En el caso de que haya sido una cesárea la que se ha realizado, debe de explicarse las causas y quiénes fueron los responsables de la decisión de realizarse esta cesárea. Y bueno, también hay que valorar condiciones clínicas para la aplicación de métodos anticonceptivos que pueden pues, recomendársele a la paciente y estos deben ser inmediatamente pues, después del parto o antes de que la paciente pues, tenga egreso hospitalario. La siguiente, por favor. No sé por qué sale así incompleto. Bueno, ahora hablemos de la atención del puerperio, primero de la vigilancia del puerperio inmediato. Nosotros igual tenemos que prestar atención a las posibles complicaciones que puedan aparecer de las medidas terapéuticas que nosotros hayamos implementado durante el trabajo de parto o incluso durante todo el embarazo.
Hablamos en el caso de la episiotomía, tenemos que vigilar la presencia de hemorragia o hematoma en la primera hora postparto. Tenemos también que tomar signos vitales, evaluar la hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y el reinicio espontáneo de la micción. Esto tiene que ser igual cada 15 minutos dentro de la primera hora, cada 30 minutos en las siguientes 2 horas y entre 4 y bueno, y después entre 4 y 8 horas según la evolución de la paciente. También las madres que tengan anticuerpos susceptibles a su inmunización materna, tenemos que se le tienen que aplicar 300 microgramos de globulina inmune anti-RO dentro de las primeras 72 horas postparto o cuando se realice otro evento obstétrico o procedimiento invasivo capaz de ocasionar pues una hemorragia fetomaterna que pueda condicionar una inmunización del antígeno D. Eso también es muy importante porque de no hacerlo, nosotros de no prestar atención y haber tomado las pruebas previas de COMS o de inmunización, pues podemos meternos en problemas porque podemos meter en problemas al paciente. Ajá. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos que implementar estas 3 medidas, promover la deambulación, también la alimentación normal e hidratación en las primeras 8 horas postparto, iniciar la lactancia materna exclusiva en los primeros 30 minutos de vida del recién nacido y pues educar al paciente y a su pareja sobre la aparición de signos de alarma, tanto para la madre como del recién nacido y pues cómo informarlos. La que sigue, por favor. Ahora, la vigilancia del puerperio inmediato y tardío. Son 2 rubros, los siguientes, por favor. Hablando primero de la educación a los padres, tenemos que hablarles de la técnica de lactancia, signos y síntomas de alarma que se pueden identificar y que requieren un manejo urgente. Los cuidados, inmunizaciones, igual otra vez de la lactancia materna, la nutrición de la madre y los cambios emocionales que puede tener la madre después del parto. Y también las consultas de seguimiento, vigilar la involución del útero, la presencia de loquios, la presión arterial para evitar preeclampsia o eclampsia de la paciente, frecuencia cardíaca y temperatura. Tienen que hacerse 2 citas. Una primera a los primeros 15 días postparto y una segunda al finalizar el puerperio. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora con respecto a la atención de la persona recién nacida viva inmediatamente después del parto, debe realizarse una atención al nacimiento. Sin embargo, también la norma oficial mexicana nos hace referencia a que deben realizarse 2 consultas postnatales. La primera a los 3 y 5 días posteriores al nacimiento y la segunda a los 28 días. En cuanto a la atención inmediata después del nacimiento de la persona recién nacida, generalmente los servicios hospitalarios cuentan con procedimientos específicos para la atención de estos pacientes. Y bueno, dentro de estos procedimientos pueden incluirse la reanimación neonatal en caso de que sea necesario, el manejo del cordón umbilical, la valoración a partir de APGAR, de la escala de Silverman-Anderson, y la valoración de la edad gestacional o madurez física y neuromuscular a partir del método de Capurro o de Ballard. También deben prevenirse hemorragias a partir de la administración de vitamina K, esto a partir de 1 miligramo intramuscular, y prevenir oftalmopatías a partir de antibiótico local. También debe pues, iniciarse la vacunación del paciente y, bueno, implementarse el alojamiento conjunto. También debe promoverse la alimentación exclusiva al seno materno y o leche humana y realizarse un tamiz neonatal, esto a partir de una muestra sanguínea de talón a partir de las 72 horas del nacimiento, que puede ser hasta los 5 días, y debe asegurarse que la entrega de los resultados sea antes de los 15 días de nacido. También, como ya había mencionado Alberto, es importante investigar pues el grupo ABO del paciente y el factor RH en el caso de que la madre sea RH negativa, pues para iniciar con manejo en caso de que este sea el caso. Por otro lado, debe también realizarse un examen físico completo para evaluar al paciente y en la integridad y su estado. Debe evaluarse el aspecto general para evaluar el estado de la maduración, el estado de alerta, de la nutrición, de la actividad, de llanto, de coloración, la posible presencia de edema, en caso de que haya dificultad respiratoria, también identificar estos datos, la postura y un examen antropométrico para pues nosotros valorar al paciente a partir de las tablas establecidas por la OMS.
Y bueno, todos estos datos, como sabemos, nos pueden ser de utilidad para la evaluación de diferentes escalas, como por ejemplo la escala de Capurro para determinar la edad gestacional, o bien la escala de Apgar, etc. También es referido que debe haber evaluación de la piel, que también los datos pueden sernos de utilidad para la evaluación de la edad gestacional, la cabeza y la cara, con el fin de identificar pues, las características de las fontanelas, de las suturas, de la implantación del cabello, o en caso de que haya dismorfias faciales que nosotros podamos identificar y que sean características de alguna enfermedad, pues también poder detectar. En el caso de los ojos, tenemos que identificar pues también la presencia y el tamaño del globo ocular, si hay presencia de nistagmus, infecciones, edema conjuntival, etc. También, por ejemplo, pueden evaluarse los oídos para identificar el tamaño y la forma, que haya simetría, y esto a partir de que nosotros podemos identificar, como ya les mencionaba, dismorfias que nos pueden orientar a alguna pues, alteración. En el caso de la nariz, debe de identificarse la permeabilidad de las fosas nasales y la presencia o ausencia de secreciones anormales. En el caso de la boca, nosotros debemos identificar la presencia de fisuras en el labio o en el paladar, brotes dentarios, hialorrea, etc. En el cuello hay que identificar la presencia de movilidad y de posibles masas tumorales, de la permeabilidad esofágica y de la presencia y tamaño de la glándula tiroides. Por otro lado, en cuanto a la exploración torácica, pues esto es para evaluar la forma, la simetría, que pues también la simetría de las areolas mamarias. Si hay una presencia de dificultad respiratoria. En el caso de la exploración cardiovascular, pues esto a partir de la frecuencia y ritmo cardíaco, la presencia y ausencia de soplos, la presencia de cianosis, frémitos, etc. En el abdomen, nosotros podemos identificar la forma, el volumen, la presencia de masas, de algunas megalias, visceromegalias, la presencia de hernias y las características del cordón umbilical, que como sabemos en el cordón umbilical nosotros podemos identificar la presencia de 2 arterias y una vena. En el caso de los genitales, nosotros podemos identificar anomalías y características de genitales externos, y en los hombres debemos evaluar pues, la implantación del meato urinario para evaluar hipospadias u otras alteraciones de esta implantación del meato. La presencia, tamaño y localización de los testículos, y en las mujeres la presencia de probable secreción transvaginal o el tamaño del clítoris. En el caso de la evaluación del ano, debemos nosotros de identificar que pues, sea permeable y de la localización de este. Y bueno, en cuanto a tronco, extremidades y estado neuromuscular, a grandes rasgos es identificar la integridad, la movilidad y las deformaciones. Son muy específicos en la norma oficial mexicana, que pues nosotros cuando estamos evaluando a una persona recién nacida viva, no tenemos que omitir ninguno de estos pasos porque pues omitir alguna de las evaluaciones generales nos puede llevar a pues no identificar probables patologías. Por otro lado, también hacen referencia a algunas prácticas que son utilizadas de manera rutinaria que deben ser eliminadas, como por ejemplo la aspiración de secreciones a partir de sonda, el lavado gástrico, que el paciente se deje en ayuno por más de 4 horas, o bien que se administre soluciones glucosadas o aguas, o bien fórmula láctea, y que se separe al binomio madre e hijo. También hacen referencia a que pues, no debe de implementarse de manera general la realización de la circuncisión, ya que no hay evidencia pues, no hay evidencia, pues, digamos que la circuncisión sea favorable o que tenga mayores beneficios frente a la no circuncisión. Por otro lado, cuando el paciente se encuentra en alojamiento conjunto, deben tomarse los signos vitales cada 8 horas o bien cada cambio de servicio, y debe de recomendarse evitar el decúbito ventral, ya que como sabemos es un factor de riesgo importante para la muerte súbita. Y también en el caso de aquellos pacientes que recibieron reanimación natal, que nacieron en pretérmino o postérmino, debe de realizarse una vigilancia estrecha durante las primeras 24 horas. Bueno, ahora vamos con la protección y el fomento de la lactancia materna exclusiva, las cuales son muy importantes. Y como ya les mencionamos, también depende de la educación de los padres, ¿no? Tenemos que nosotros explicarles cuáles son los beneficios de la lactancia materna exclusiva y pues las implicaciones derivadas del uso del biberón y de los sucedáneos de leche materna o humana, o sea, los que nosotros tenemos que evitar, por decirlo así, y no debemos indicarlos a menos que haya una indicación médica de hacerlo.
también de la importancia del alojamiento conjunto para mejorar la supervivencia de los pacientes. Pues también se ha identificado que una de las causas de muerte súbita se debe bueno, de muerte súbita del recién nacido es a dejarlo pues solo. La que sigue, por favor. Igual aquí tenemos ya todas las indicaciones completas. La lactancia materna exclusiva se tiene que promover durante los primeros 6 meses de vida y tiene que ser complementaria de los 6 meses a los 24 meses de vida. El alojamiento conjunto, como ya les mencioné. Explicar los beneficios de la lactancia materna y también la evaluación del uso de medicamentos por la madre durante la lactancia. Igual nos tenemos que basar en las tablas que ya les mencioné sobre el riesgo del consumo de ciertos medicamentos. La que sigue, por favor. Ahora, ya mencionamos técnicamente todos los procedimientos que nosotros tenemos que realizar en el manejo de la paciente embarazada y en el puerperio. Ahora hay que hablar acerca de uno de los principales límites que que existen entre las responsabilidades que cada uno tiene que asignar, que es donde aparecen generalmente los problemas médico-legales, ¿no? ¿Qué es responsabilidad del doctor y qué es responsabilidad del paciente? Nosotros tenemos que hacer un ejercicio preventivo y de promoción de muchas técnicas y de muchas conductas que tienen que seguir los pacientes y tenemos que demostrarlo igual en nuestro expediente clínico, en nuestra historia clínica. Todo lo tenemos que documentar al 100% para nosotros establecer que nuestras responsabilidades han sido cumplidas. Hablamos de un tipo de responsabilidad compartida. De esta manera nosotros pues evitamos problemas de que crean que nuestro ejercicio no ha sido el adecuado o en todo caso que se pueda demostrar que no fue el adecuado y pues igual designas tú las responsabilidades que son del paciente, ¿no? Para evitar que se te inculpe de negligencia. Tenemos aquí entonces responsabilidades compartidas. Primero, hablando del ambiente familiar, el ambiente laboral y determinado por las autoridades comunitarias. Dentro de nuestro ejercicio preventivo y de promoción, se tienen que tratar de disminuir los factores de riesgo que afectan a la salud materna y perinatal. Estos incluyen violencia familiar, violencia de género y pues un ambiente negativo que pueda afectar a la evolución del embarazo. También es importante implementar circuitos abiertos de comunicación a través de facilitadores interculturales, porque como sabemos, pues México tiene diferentes etnias, múltiples etnias, y pues en algunas regiones en específico puede resultar complicado que nosotros podamos llegar a llevar a cabo todo nuestro ejercicio, y pues necesitamos pues asegurar una total comprensión con pertinencia cultural de lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? O sea, también es responsabilidad nuestra poder encargarnos de facilitarle toda esa información a los pacientes, de que pues esta ya es una medida tal vez quizá que no depende de nosotros, depende de la logística, depende de la infraestructura con la que se pueda contar, pero finalmente se tiene que cumplir. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de la responsabilidad compartida, también hablamos de la decisión libre e informada para la maternidad. Y esto tenemos 2 rubros, ¿no? El cuidado materno, en el cual nosotros tenemos que promover el apoyo familiar durante el periodo grávido puerperal, tanto por los cambios orgánicos como psicológicos que se puedan presentar. Nosotros tenemos que explicarles a los pacientes cuál es la importancia de que lleven a cabo un trabajo conjunto, familiares junto con la madre. Y también tenemos que hablar sobre las técnicas sobre planificación familiar en función de la anticoncepción para prevenir ya ahora sí que en decisión, dependiendo de la decisión que tomen los padres, nosotros tenemos que implementar algún método, pero siempre tenemos que ofrecerlo. Ahora, hablando del autocuidado de la salud perinatal, pues es también alguna de las cosas que ya habíamos estado mencionando toda la exposición, ¿no? Hablamos de calidad alimentaria, del estado nutricional de la madre. Nosotros tenemos que informarle
qué consumir o hasta qué límites en dado caso de que presente un IMC demasiado elevado, o uno demasiado bajo. También tenemos que explicarles cuáles son los signos de inicio de parto y qué debe hacer en estas circunstancias. Nuevamente el uso de medicamentos en el embarazo, la detección de algún defecto congénito, y estos incluyen pues el hipotiroidismo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un ejercicio preventivo en ese caso. La que sigue, por favor. Hacia el recién nacido, nosotros tenemos que igual, si ya teniendo el recién nacido, tenemos que vigilar la calidad alimentaria, lo que ya mencionaba Fátima, ¿no? Defectos al nacer, signos de alarma también del puerperio, tanto del recién nacido como de la madre. La lactancia materna exclusiva, el manejo de la diarrea y a través del vida suero oral, y pues los esquemas de vacunación. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya se había mencionado, hay medidas preventivas para evitar el bajo peso al nacimiento. Sin embargo, pues una vez que ha nacido una persona con bajo peso, deben de, primero, realizar una atención con amenaza de parto pretérmino o de restricción de crecimiento intrauterino o de un peso bajo para que este sea referido a niveles de atención de segundo y tercer nivel. Y bueno, una vez que ya ha nacido, hay que emplear las curvas de crecimiento intrauterino para clasificar a los pacientes y darles manejo apropiado. También es importante, como ya hemos mencionado y hecho énfasis, promover la lactancia materna e instruir sobre los cuidados de la persona recién nacida con bajo peso a los padres. También, por otro lado, en caso de que nosotros sospechemos o hayamos confirmado a partir del tamiz neonatal alguna enfermedad metabólica que sea la causa subyacente del bajo peso al nacimiento, es importante que también nosotros hagamos una referencia oportuna al segundo y tercer nivel de atención. Y bueno, finalmente, en cuanto al registro e información del nacimiento, nosotros contamos con documentos como por ejemplo el certificado de nacimiento, que bueno, este debe de realizarse en todo nacido en territorio nacional a partir del formato vigente de este certificado. Y bueno, la normatividad de este certificado se encuentra en la NOM 035. Por otro lado, tenemos el registro de certificados de muerte fetal y defunción, que bueno, este debe realizarse en todo aquel pues neonato que haya nacido en territorio nacional. Y bueno, igualmente en conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana 035. En este caso contamos nosotros con dos certificados, tanto el de certificado de muerte fetal como pues el certificado de defunción. Y como ya les mencionaba, pues deben de realizarse en toda aquella persona que haya fallecido en territorio nacional. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna aportación que hacer. ¿Alguna duda acerca de este tema? No, todo ninguna. Esto. Obviamente ahí va a haber, yo espero, que su profesor de obstetricia les esté mencionando qué cuidados o qué precauciones tienen que tomar con cada una de sus pacientes. ¿Ok? Es dentro de las especialidades médicas que hay ciertas especialidades que tienden a ser más demandadas que otras. Y dentro de estas dos se encuentran tanto la traumatología como la obstetricia. ¿Okay? Y todo va en relación a lo que mencionaron al principio, ¿no? La relación médico-paciente. Ese es fundamental para que ustedes puedan hacer un buen ejercicio de su profesión. Si ustedes no establecen una buena relación médico-paciente, todo acto médico que ustedes realicen con ese paciente va a estar realizado dentro de una sensación de inseguridad y desconfianza, ¿ok? Esa relación médico-paciente es todavía más celosa que la de su noviazgo, así que tienen que procurarla más, ¿ok? Entonces, siempre desde el principio hay que ser amables y tratar con empatía a nuestros pacientes. Y dentro de este ámbito, yo sé que estar en un servicio de obstetricia
no es algo fácil. Normalmente tienen ahí filas de señoras que están en trabajo de parto cuando están en un hospital. Y muchas de estas están en posiciones, lo podemos decir, de vulnerabilidad. Entonces, había anteriormente muchas prácticas que ya las mencionaron, que precisamente llevaron a todos estos, a estas normatividades. ¿Por qué? Pues porque todas ellas, desde que ustedes ponen en ayuno a la paciente, imagínense una mujer en estado, bueno, en trabajo de parto, en ayuno, y estamos hablando de que trabajo de parto puede durar más de 8 horas, en ayuno sin poder beber líquidos, porque ustedes les están pasando líquidos intravenosos, pero estaba cansada, deshidratada, hambrienta, y aparte tenía que llevarla al expulsivo, y en el expulsivo le gritaban porque ya no podía pujar. Entonces, todo esto se trata pues de mucha empatía y cuidado de nuestro paciente. También hay que tener mucho cuidado en aquellas circunstancias que impliquen la exploración de una mujer, también de un hombre, por supuesto. Entonces, traten siempre de realizarlas acompañados, nunca las realicen solos. Y siempre traten de cuidar el pudor de sus pacientes. ¿Ok? Sí, Sí, doctora. ¿Qué otra cosa? En cuanto al registro y las consultas, hay al menos, de acuerdo a las guías de práctica clínica, una cantidad específica de consultas que ustedes tienen que otorgar durante el embarazo y el puerperio, y estas se realizan en los momentos hitos del crecimiento tanto del producto o en aquellos que puedan derivar de complicaciones para la madre. Entonces, todas estas tienen que ir correctamente acotadas, anotadas y realizadas. El no realizar una de estas, ustedes van a incurrir en una omisión, y esas omisiones sí son punibles por a las autoridades. Entonces, siempre hay que realizarlas. Además de que recuerden que tanto el embarazo como y la infancia, todos estos son dos marcadores internacionales de bienestar. Entonces, todos son sujetos a vigilancia. Entonces, por eso hay mayor atención en estos dos rubros. Por eso es tan repetitiva y tan precisa la norma oficial mexicana. Porque al ser un indicador, en el momento en que ese indicador cae, la OMS de inmediato emite una alerta al país en el cual están sucediendo estas situaciones para que se corrijan. Yo no sé si ustedes lo han visto cuando han ido a sus ciclos clínicos. Sí, de hecho, me estaba acordando de uno de los casos de hemorragia obstétrica en el cual pues hubo negligencia, ¿no? Y una paciente de unos 24 años terminó con muerte cerebral. Exactamente. Entonces, ese es sumamente importante. Tal vez cuando ustedes se vayan a su internado y sobre todo en el servicio social, hay diferentes programas y diferentes, bueno, dependiendo de la institución, diferentes guías y sistemas para que ustedes hagan el seguimiento de estas pacientes. Hace muchos años, cuando hice mi servicio social, teníamos que hacer un seguimiento y teníamos que hacer un directorio de todas nuestras mujeres embarazadas y todos nuestros niños. Y de estos había que detectar, así como lo pusieron ustedes en sus gráficas, aquellas que tenían algún factor que pudiera ser factible que se complicara, ¿ok? O de complicación. Al momento de que nosotros detectábamos alguno de estos factores,
había que derivarlos de inmediato al nivel correspondiente de atención. O sea, a pesar de que, por ejemplo, en el servicio social, a pesar de que yo tenía las herramientas en mi centro de salud para poder atender un parto, todos estos yo prefería referirlos por este problema que teníamos de que fuera a haber complicaciones durante alguna fase del parto, aunque estuvieran todas bien controladas. También en aquellos niños que tenían bajo peso, también había que hacerles un seguimiento bastante específico y ver que el crecimiento y desarrollo durante estas fases fuese apropiado. En el momento en que nosotros detectamos que algo está mal, de inmediato había que referirlo. Entonces, afortunadamente a mí no me pasó, pero a algunos compañeros les llegó a pasar que tuviesen problemas o incluso muertes materno-fetales, y esto se convertía en un absoluto infierno, porque había que buscar las causas por las cuales había fallecido. Se hacía una investigación por parte de la jurisdicción sanitaria en la que ustedes estén. Aparte se hace otra investigación de parte del sistema de salud estatal. Y de ahí sucesivamente hasta llegar al nivel correspondiente. Entonces, siempre, por favor, siempre, siempre, siempre hay que tener mucha atención con este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, si ya no hay ninguna duda acerca de esto, ya estamos listos ahora sí con el de las lesiones. Espero que sí, doctora. Ok. Y bueno, creo que ya se restableció un poco mejor la conexión. La conexión, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ahora con esa. Ok, ¿volvemos a iniciar o donde en la ¿Dónde se quedaron? Ok, en la diapo de contusión. Listo. Bueno, me había quedado explicando. ¿Me escuchan bien? Es que ya me empezó a parecer que está inestable la conexión. Ahora sí te escucho bien. Ah, bueno. Gracias. Dentro de los mecanismos tenemos a la compresión, que como les mencioné aquí, la fuerza aplicada es de manera tangencial o perpendicular al tejido. En el caso de la fricción es paralela al tejido, de manera que es pues sí, un rozamiento. Y de la tracción es cuando dos fuerzas actúan en direcciones opuestas sobre un mismo tejido. Tenemos que las contusiones simples son aquellas en las que participa un único mecanismo de contusión, y las complejas son las que se asocian a distintos mecanismos de contusión. O sea, van mixtos, puede haber compresión y a la vez fricción, y bueno, puede haber otras combinaciones. Bueno, se movió un poco la presentación. Pero bueno, en la parte de hasta arriba podemos ver, pues sí, la definición de una erosión, y también de este lado, en la imagen de hasta arriba a la izquierda, está un esquema bueno, que representa la lesión por erosiones. Ah, bueno, ahí está. Estas erosiones se caracterizan porque la lesión únicamente abarca el estrato córneo de la epidermis, y bueno, su color vital, o bueno, cómo podemos reconocer clínicamente esta lesión, es porque después de la erosión, esta se cubre con una costra de color amarillo o milicérica. Esto debido a que, al no ser tan profunda la lesión, se cubre pues sí, con un poco de contenido de la linfa, y es porque se produce esta costra amarilla. Estas lesiones son comunes en rodillas y piernas. En el caso de la escoriación, esta compromete estratos más profundos de la epidermis y llega hasta la dermis. Esta tiene una tonalidad rojiza oscura y se caracteriza por la presencia de una costra, pero a diferencia de la erosión, esta es hemática, una costra hemática o sanguínea. Esta generalmente se presenta pues sí, en salientes óseas. Y en el caso de la equimosis, esta es una laceración en la que pues, la piel no tiene una pérdida de la integridad,
y se daña el tejido celular subcutáneo. Esto tiene como consecuencia el desgarro de vasos sanguíneos y pues la infiltración de sangre del tejido, bueno, de la piel subcutánea. Y bueno, la sangre se dispone de forma laminar y bueno, eran las imágenes las que les ponía a continuación. Ya es la representación. Y bueno, de la equimosis, de la equimosis solo hacer el comentario de que esta va teniendo una progresión, va teniendo distintas coloraciones según los días, que esto también es importante para pues sí, para el médico legista, va determinando más o menos cuánto tiempo fue o bueno, se estima más o menos el tiempo que tiene la lesión, porque pues así como lo ven en el esquema, partimos del rojo hacia el sentido de las manecillas del reloj. El color rojo de una equimosis puede durar un día únicamente. Después esta se torna de color negruzco, que es de 2 a 3 días, y en esta la hemoglobina comienza a reducirse. De aquí, del tercero al sexto día, se convierte en hemosiderina, bueno, se generan depósitos de hemosiderina y toma un color azul, o bueno, y bueno, después evoluciona a verde, que es del sexto al 12º día, que este se caracteriza por la presencia de hematoidina. Del 12º hacia el 21 día o 22 suelen referirlo, por la presencia de hematina se torna amarillo. Y hay algunos autores que no delimitan muy bien el tiempo de resolución, pero dicen que es de los 22 a 42 o 35 días, es variable. Y bueno, también tenemos dentro de estas contusiones otro término que es la herida contusa. Estas son lesiones producidas por la acción de objetos contundentes, generalmente de una dureza considerable. Y en esta pues se produce una acción contusiva y esto da lugar a la solución de la continuidad de la piel. Su mecanismo pues generalmente se da por compresión o tracción del tejido. En cuanto a las características de estas lesiones es que son de bordes irregulares y dentados. El tejido subcutáneo se desgarra más extensamente que la piel y los bordes se encuentran despegados. En cuanto a la topografía o donde generalmente se localizan estas lesiones, es igualmente donde tenemos salientes óseas y en estas puede ser, por ejemplo, en la piel del cabelludo o la calota, el arco supraciliar, el mentón, la cresta tibial y los hombros. Se dice que esta herida, bueno, a comparación de lo que vamos a ver a continuación, es una herida que se produce de dentro hacia afuera, por lo mismo de que participa la saliente ósea en la lesión de la piel. Y ahora en cuanto a las contusiones complejas, tenemos tres principalmente, que es la mordedura, aplastamiento y arrancamiento. La mordedura se pueden combinar distintos mecanismos, como ya lo revisamos, y puede ser tanto compresión, tracción y en ocasiones succión. Su apariencia consiste en equimosis, exfoliación y a veces, bueno, más bien lo característico de la mordedura es que estas aparecen en forma de arcos semilunares. Esto pues también es importante el estudio de la mordedura porque pues a pesar de que las mordeduras también pueden ser por humanos, también se pueden dar por animales y es lo que se debe de determinar, la forma de la arcada. También tenemos el aplastamiento, que está en esta contusión, el mecanismo del cual domina la lesión es la compresión. En esta, pues, se produce por dos agentes contundentes que viajan en direcciones opuestas. Estos pueden ser móviles o puede ser uno fijo y uno móvil, y de tal manera que estos coinciden en un punto antagónico en un segmento anatómico. En el arrancamiento o abulsión, también conocido con este nombre, estos son resultado de una tracción violenta de la piel y tejidos subyacentes. Por lo general esto pues se da en las extremidades, bueno, en el caso de los hombres en los genitales como el pene, el pabellón auricular. Estos son los principales sitios afectados por el arrancamiento. Y otros de los que tenemos es la caída y la precipitación.
Esto a manera general se diferencia de que la caída se genera desde el mismo plano de sustentación y la precipitación ocurre, pues sí, del plano de sustentación, el punto de caída es más abajo del plano. Quiere decir esto que es como cuando se avientan, por ejemplo, de algún edificio, ¿no? Eso es lo que diferencia tanto la caída de la precipitación, para tampoco dar tanta vuelta en esto. Y a continuación, pues se mostraban unas imágenes que ejemplifican esto. Y no tiene que ser tan alto la diferencia de altura, con que el plano de sustentación sea más elevado, aquí en este ejemplo pues es una silla, a eso ya se le denomina precipitación. Ahora vamos a pasar con, como tal, únicamente heridas. Estas van a ser lesiones que son provocadas por objetos que tienen la capacidad de cortar. Estas se dividen en heridas cortantes, punzantes, punzocortantes o contusas cortantes. Ay, aquí no le puse esto, pero bueno, no le puse la animación. En las heridas cortantes tenemos que estas se van a producir por instrumentos que dentro de su mecanismo de acción utilizan un borde afilado que va a producir la lesión sobre la piel. Estas heridas van a producir normalmente un deslizamiento del instrumento con mucho filo, pero con poco peso, por lo cual las heridas o las lesiones que vamos a tener van a ser superficiales o poco profundas y los bordes van a estar limpios si se enfrentan o afrontan. Entonces, dentro de las... decía que tardaban de 15 días en sanar y dejan cicatriz normalmente. Desde el punto de vista de qué puede producir esto, tenemos que son las hojas de afeitar y los trozos de vidrio. Ahora, si hablamos de heridas punzantes, estas se provocan por instrumentos alargados que en su punta va a tener, bueno, su punta va a funcionar como un mecanismo de acción de punción. La punta afilada va a producir la herida al aplicarse una fuerza sobre esta, normalmente es sobre el mango. Imaginemos que en este picahielo se aplica la fuerza aquí y por lo tanto la extremidad que tiene el filo es la que va a producir la herida punzante. Y normalmente estas heridas se encuentran formadas por un orificio de entrada que tiene una forma redondeada y va a estar rodeada por un halo de edema que se va a producir por estos bordes que no van a ser como tal cortantes. Y la longitud suele ser muy variable y depende del mecanismo o del objeto que se lo esté produciendo. En el libro se mencionaban que normalmente era por astillas, clavos, o incluso en accidentes con animales que tuvieran cuernos. Ahora, si hablamos de heridas punzocortantes, este tipo de heridas se realizan por instrumentos con la punta afilada y tienen uno o varios bordes cortantes. Estos pueden ser, además pueden poseer un borde rombo y normalmente es solo uno. Aquí algo muy típico es las heridas que se realizan con un cuchillo de cocina, una daga o también mencionaban con un machete. En este tipo se pueden producir diferentes características en la lesión, va a depender si tienen uno o varios bordes cortantes. Si son doble, por ejemplo aquí, sería como una daga en la cual se va a observar que en las extremidades de la lesión se va a observar un ángulo, que serían estos. Si solamente es uno, sería como el cuchillo, donde veríamos que aquí es el borde cortante y lo de aquí sería el borde rombo. Ahora, si pasamos con las lesiones contuso-cortantes, estas son heridas realizadas por instrumentos con filo, pero que además de estos, dentro de su mecanismo de producción, se agrega una gran contusión que va a ser provocada por peso. O sea, al lesionar al paciente se le agrega el peso. Y aquí mencionaban las personas que tienen lesiones por un hacha al estar cortando o también con guillotillas. Y por último tenemos a las heridas por tijeras y las mencionan por aparte porque decía que su morfología o como tal el instrumento es capaz de provocar diferentes tipos de heridas. Si se utiliza la tijera con las hojas cerradas van a producir heridas punzantes anchas.
Y si se utilizan con las hojas abiertas, causan heridas punzocortantes en espejo o en forma de X. Estas suelen estar separadas por un borde dérmico y suelen ser más profundas que extensas. ¿Todo bien allí? ¿Qué pasó? Ajá, era lo que les iba a preguntar, que si ustedes escuchaban algo o solo era yo. No, no Yo escucho nada. dije, oh no, ¿qué está Ok. pasando? Lo siento, lo siento. Ahora fue el Lo error. perdimos. Una Fue disculpa. error mío, Estabas ahora no perdida, prendí el perdida, micrófono. perdida. Ok. Una disculpa. Ok, las lesiones por arma de fuego, estas se les denomina a sí mismo porque estas producen una pequeña llama que escapa por el cañón. Esta se produce por una ignición de partículas explosivas, como es la pólvora, y esta lanza un proyectil de manera violenta que tiene la capacidad de producir daño y transferir energía cinética hacia los tejidos en forma de calor o disrupción mecánica. No vamos a ahondar mucho en cuanto a las partes de un arma de fuego, pero sí mencionar que pues este tiene su gatillo disparador, lo que está enfrente y enseguida de ello también se denomina guardamonte, tiene su cañón que al extremo donde se encuentra o por donde se eyecta el proyectil se denomina boca de fuego. En el caso de la imagen de la izquierda tenemos un revólver, que en este tiene un martillo o un percutor también, que se le denomina así, que pues tiene la capacidad de golpear al proyectil y generar esta ignición. Y bueno, bueno, ponía estas dos imágenes porque en el caso del revólver, este tiene un tambor o cilindro que es donde se coloca la munición. Y en el caso de la imagen de la derecha, en esta, la munición se coloca en el mismo mango o empuñadura del arma. Ese es lo único que quería mencionar aquí. Y ahora en cuanto a los proyectiles, pues consta de distintas partes. Digamos que en la base del proyectil, mirando esta imagen, se tiene el fulminante, que igual tiene una sustancia la cual al ser percutida por el martillo, genera una ignición primaria que posteriormente va a generar la deflagración de la pólvora. Y esto pues la pólvora es donde se concentra el principal mecanismo por el cual se eyecta la bala. Vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero bueno, es importante en el mecanismo de cómo se eyectan las balas. También en el casquillo es donde se contiene perdón, gracias. En el casquillo es donde se contiene la pólvora y en el extremo distal tenemos propiamente a la bala, que esta se desprende del casquillo. Y ahora, brevemente también mencionar que estas se clasifican pues en distintas características, las armas, y va a tener igual una relación con cómo es que se producen y se encuentran comúnmente estas heridas. Tenemos que se pueden clasificar como, bueno, de acuerdo a la longitud de cañón, como corto o largo, dependiendo si es menor o mayor a 40 centímetros. Tenemos que en las cortas se encuentra el revólver, una pistola Derringer o una pistola automática. En el caso de las armas o de cañón largo, se encuentra rifle, fusil y escopeta. Aquí la diferencia que se hacía y lo importante de dividirlo o clasificarlo de esta manera es que generalmente se encuentran lesiones por armas de cañón corto, porque son las que se encuentran, digámoslo, son un poco más costeables, son más fáciles de conseguir y son las que se ven involucradas en aspectos médico-legales. Por otra parte, las armas de cañón largo, estas son principalmente con fines bélicos, o bueno, pues son también quienes poseen estas armas, generalmente son las autoridades, como pues serían militares, policías. No es tan común ver este tipo de lesiones en la calle, a menos de que se trate de un narcotraficante, ¿verdad? Pero eso es aparte. También, según los proyectiles disparados, se puede considerar como de único o múltiple. Pues la importancia de esto lo vamos a revisar más adelante, pero igual aquí les pongo una pequeña lista de cuál es cada uno de ellos. Aquí la única puntualización que me gustaría hacer sería que en lo de múltiples se encuentran
por ejemplo, la escopeta que dispara perdigones, que son, pues sí, se dispara en forma de cono, varios fragmentos de un perdigón, y esto puede causar una lesión. Y aquí también se encuentra la ametralladora, que esta pues tiene un mecanismo automático. Una vez que se presiona el gatillo y se deja en esta posición, se disparan rápidamente los proyectiles. Y por último, de acuerdo a la velocidad alcanzada, que es baja o alta. Se considera baja cuando es menor a 400 milisegundos, y esto generalmente está asociado a bueno, sí, a las armas de cañón corto, y una velocidad alta cuando, bueno, es mayor a 1500 metros sobre segundo. Y aquí se implican las armas de cañón largo. Estas tienen la capacidad de generar más daño que una de cañón corto. Y por último, y no menos importante, hay otra clasificación, es de las armas típicas y atípicas. Por arma típica se entiende cualquiera que haya sido manufacturada bajo un número de serie y distintas regulaciones para la producción del arma. Y las atípicas son las que se pueden hacer de manera casera, que es como el ejemplo de la derecha, que pues se las ingenian para producir armas de este tipo. Ahora vamos a estudiar las características del disparo, y este corresponde al momento en que el proyectil abandona el cañón. Cuando esto ocurre, va acompañado de algunos elementos que es importante que conozcamos, porque a partir de esto va a determinar las características que va a presentar nuestro paciente en la lesión. Los más comunes es flama, gases originados como consecuencia de la combustión, humo, pólvora y los restos del fulminante. A partir de aquí podemos dividir que toda herida va a tener un orificio de entrada y un trayecto. Orificio de salida no se presenta en todas las lesiones, pero también se puede considerar, pero los que siempre tienen es un orificio de entrada y un trayecto. Entonces vamos a valorar las características de cada uno de estos. En el orificio de entrada tenemos que el paciente puede... Ay, se me borró. Aquí está. Lo primero es el anillo de jugamiento, que suele ser de color negruzco, y este va a circundar el orificio de entrada. Las balas, esto se produce porque las balas, al ser manufacturadas, se lubrican al igual que ¿cómo se llama? El cañón del arma, para evitar que el plomo raspe con la estructura del arma. Entonces, al momento de pasar el cañón, este lubricante va a arrastrar y se adhiere junto con la bala a diferentes partículas que son de suciedad, como el hollín, la pólvora y metales que se alojan dentro del cañón que está sucio. Entonces, cuando el impacto de la bala choca con la piel, esto va a exprimir el lubricante, y la suciedad de todo el cañón, pólvora y todo eso deja un halo negruzco en el reborde del orificio. Esto no se encuentra siempre presente. ¿Y por qué no va a estar presente? Porque muchas veces la lesión, antes de chocar con la piel del paciente, atraviesa la ropa, entonces se va a encontrar en la ropa y no en la piel del paciente. Ahora, otro anillo común que se encuentra en el orificio de entrada es el anillo de contusión, o cintilla de contusión, o cintilla erosiva. Este se presenta externamente al anillo de enjugamiento, si es que está presente, y su presencia se debe a la contusión recibida al momento en que impacta el proyectil de la bala. Este tiene, a diferencia del de enjugamiento, es de un color rojizo, y aproximadamente es de 1 milímetro de diámetro. Este siempre es constante y es característico de todos los orificios de entrada, porque como tal se va a producir por el impacto y no por algunos otros factores como vimos, suciedad o bla, bla, bla. Entonces, se denomina halo de Fish cuando tenemos el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión presentes, ambos. Ahora pasamos con el tatuaje. Esta es una marca producida por la detonación del arma de fuego en la piel del cuerpo. Se presenta solo en el sitio por donde entró el proyectil, o sea que no lo vamos a observar en el orificio de salida, y este se puede producir por 3 causas. La primera es que se produzca por una quemadura, es decir, que por la acción de la flama que sale por la boca de fuego de la pistola. También se puede producir por los granos de pólvora que no fueron quemados, y estos se van a encontrar principalmente a una mayor distancia del disparo. Como vemos aquí está la llama, pero los granos de pólvora que no se quemaron
únicamente se impactan hasta esta distancia. Y también por el humo que mencionamos que se producía durante la combustión, y este va a producir un tatuaje borrable. Esto es algo que quiero que quede claro, porque al limpiar la herida del paciente, este se va a borrar completamente. En cambio, los granos de pólvora se considera que es un tatuaje permanente y el paciente no se elimina de la piel del paciente. Ahora, si hablamos sobre el trayecto que sigue el disparo, este se refiere al recorrido del proyectil a través del cuerpo de la víctima. Estos normalmente suelen seguir una línea recta entre el orificio de entrada y de salida, si es que existe, o hasta el sitio donde se detuvo y se aloja el proyectil. Este suele ser normalmente un solo trayecto, pero puede ser múltiple. Esto va a depender si se multifragmenta la bala durante su trayecto, y además existe algo que se llama migración. Este se va a producir por un traslado pasivo del proyectil al torrente sanguíneo y queda alojado en un gran vaso. A esto aún se le considera el trayecto de la bala. Y aquí es importante valorarlo, porque muchas veces la bala que produce, o bueno, que se aloja en los vasos, va a producir una obstrucción y por lo tanto daño al tejido. Y listo. En cuanto a los orificios de salida que generan las lesiones por arma de fuego, estas pueden existir o no, y dependiendo de esta característica, se les denomina penetración cuando la bala atraviesa, digámoslo, a todo el cuerpo del individuo. Y perforación es cuando no tiene un orificio de salida, digámoslo, la bala queda retenida en el interior de la persona lesionada. Y bueno, esto va a depender si el proyectil reunió la fuerza suficiente para atravesar los tejidos y a su vez salir. Como característica, esto comparado con el orificio de entrada, tiene un diámetro de mayor tamaño, una forma irregular y bordes vertidos con delineación de tejido celular subcutáneo. Y para examinar este tipo de lesiones también es importante tomar en cuenta si el proyectil se deformó, esto va a generar una lesión aún más grande y con bordes más irregulares. Y también mencionar que si el proyectil impactó con hueso, este hueso se fragmenta y produce proyectiles secundarios que tienen la capacidad igual de producir daño en el interior del. ¿Sigue, Monse? Perdón que te interrumpa, Daniel, pero ya son casi 8:40. ¿No hay ningún problema con su otra clase? No. ¿No? Ok. Con la clase de doctor Víctor, no, doctora, pero no sé si mis compañeros tengan rotación. Es más bien eso. No. ¿No? Si no, no, ningún inconveniente. Ok, entonces nada más para que continúes. Sí, doctora, ya casi terminamos. Y aquí sobre este esquema, en la parte de arriba, las tres imágenes que están en fila, bueno, sí, en fila, representan el orificio de entrada, que es más regular y puede ser de un tamaño pequeño. Y en el orificio de salida tiene sus bordes irregulares y generalmente es más grande al orificio de entrada. Es lo único que quería explicar con esto. ¿A qué sigue, Monse, por favor? Ahora también tenemos las heridas por proyectil de rebote, que en estas los proyectiles al deformarse generan un orificio de entrada más grande y regular, como ya lo hemos mencionado, y los proyectiles que suelen generar este rebote son aquellos que tienen una punta redonda o con camisa. Esto se me olvidó mencionarlo, pero la bala, que fue lo que vimos en el esquema, que estaba en el extremo distal de la misma, esta puede estar revestida de alguna aleación generalmente de latón para darles un poco más de estabilidad al proyectil, por lo mismo de que se puede deformar. Y pues también aquellos que viajan a baja velocidad tienen la capacidad de rebotar. Y ahora también tenemos heridas por proyectil compuesto, que esto generalmente se refiere pues sí, a la munición que tiene la escopeta, que genera múltiples perdigones y generan múltiples lesiones. Pues en esta la piel está perforada por numerosos orificios de entrada y dan la apariencia de tener un solo orificio con un contorno ondulado. Ahorita vamos a ver una imagen de este tipo de lesión que genera la escopeta cuando el disparo es a corta distancia.
Y cuando el disparo es a larga distancia, cada perdigón actúa como un proyectil independiente y cada uno deja su orificio de entrada. En el caso de pues sí, los disparos por escopeta, estos generalmente no tienen orificio de salida, solo se quedan retenidos pues sí, en las personas. La que sigue. Y estas son las imágenes que les mencionaba. Cuando se disparan a corta distancia, generan esta lesión que parece una sola, bueno, una lesión única, pero es acción de los múltiples perdigones de la escopeta. Y del otro lado, pues cada punto que vemos, o cada lesión puntiforme es un perdigón de la escopeta. Y bueno, ahora por último vamos a revisar a las heridas por proyectil de alta velocidad, que bueno, como se les mencioné, pues su importancia radica desde cómo o quiénes son las personas que tienen este tipo de armas, que se les mencioné eran los militares, o armas que pueden también ser utilizadas en la cacería. Las diferencias en cuanto al tipo de lesiones que generan es que, como lo vemos en el esquema de hasta arriba, que dice, bueno, aquí tiene una leyenda que dice rifle militar, podemos ver, pues sí, la esquematización con un corte transversal de lo que vendría siendo un cuerpo humano. Entonces, este tiene su orificio de entrada en la región posterior, podríamos decirlo así, y anteriormente, pues el orificio de salida. En esto, bueno, las lesiones generan, o el paso de la bala generan cavitaciones. Estas son temporales y permanentes. La característica de la cavidad temporal, que es la que está de color gris, pues sí, que pasa en el eje longitudinal por donde va la bala. Esta cavidad temporal, pues, como lo dice su nombre, llega a durar al cabo de de, de 5 a 15 milisegundos esta cavitación, y lo que tiene de característica es que genera una expansión y retracción de los tejidos, aproximadamente unas 15 veces por cada milisegundo, haciendo como un mecanismo como de contracción. Esto lo que va a generar es que al ya producirse la cavidad permanente, que es por donde pasa la bala, que como les digo, esto expande los tejidos, al hacer este mecanismo, digamos lo que todo el tejido que se encuentra en este trayecto va a ser, bueno, alguna parte de ello, por este mecanismo que les digo como contráctil, va a hacer que este tejido dañado se desplace hacia los orificios y sean expulsados o sí, salgan a través de estos orificios debido a que el tejido lesionado, digamos, pues se daña de tal manera que causa una licuefacción de los tejidos. También es importante mencionar que en los proyectiles de alta velocidad pueden también generar el estallamiento de los órganos. Los órganos tienen cierta capacidad elástica, entonces si el proyectil va con demasiada velocidad y a su vez genera demasiada energía cinética, puede causar el estallamiento de los órganos. Por eso es tan peligroso el daño que generan estas armas con proyectiles de alta velocidad. Y a diferencia de las armas cortas, pues no generan cavitaciones tan grandes y el daño de estas es menor comparado con las que se producen por las de alta velocidad. Ahora vamos a pasar con algo que referían como problemas médico-legales dependiendo de la distancia a la que se disparó. Aquí esto es porque la apariencia de las heridas va a ser diferente o se va a ver modificada en gran medida a qué distancia se realizó el disparo, si fue a corta distancia, a quemarropa, a larga distancia. Entonces vamos a iniciar con cada uno de ellos y vamos a mencionar las características principales o qué es lo que las distingue unas de otras. En el disparo de contacto o bocajarro se produce cuando la boca de fuego del arma está en contacto directo con la superficie de la piel del paciente. Entonces, los elementos del disparo que revisamos anteriormente como humo, partículas de pólvora, vapores y todo lo que vimos, no se van a observar en el orificio de entrada. ¿Por qué? Porque pues simplemente están en contacto la piel junto con la boca de la pistola. Entonces se va a producir un tatuaje interno que se va a observar dentro de, más bien durante el trayecto y no en el orificio de entrada.
Ahora aquí podemos observar algunos signos. Mencionaban el signo de la impronta de la boca de fuego, y este únicamente es la impresión en forma de sello de la parte distal del cañón sobre la piel. Esta se va a producir, bueno, los autores mencionaban que podía ser por dos cosas: por la presión que se ejerce firmemente contra la piel, y también por la quemadura que se produce por el arma de fuego, que va a actuar como un sólido caliente y por lo tanto va a lesionar la piel. Y también el signo del calado o signo de Bonnet, que se encuentran fragmentos de ropa con una trama laxa dentro del trayecto. Ahora, si hablamos del disparo a corta distancia, o también conocido como a quemarropa, este se va a producir cuando la distancia entre la piel y la boca del arma es no mayor a 1 centímetro. Entonces, aquí tenemos que las características que vamos a tener en nuestro orificio de entrada es un tatuaje que se va a producir por la quemadura. Como sabemos, tiene que ser no mayor a 1 centímetro porque aquí les puse una imagen. Esta sería la herida o el orificio de entrada en un disparo a corta distancia, es el B. Y si observamos los materiales que salen durante el disparo, el 2 es la llama. Únicamente permite que esto sea lo único que entre en contacto. Por lo tanto, el humo, granos de pólvora no se van a observar en el disparo a quemarropa. Ahora, si hablamos de un disparo a distancia intermedia, estos son realizados entre 1 a 70 centímetros. Y este sí nos va a producir un tatuaje, pero en este caso sí vamos a encontrar aquí esto que se representan como puntitos nada más, hace referencia a la presencia de los granos de pólvora, que como revisamos anteriormente también les mencioné que estos se presentan a mayor distancia del disparo. Entonces este sería de E hasta aquí. Presenta los granos de pólvora que impactan contra la piel y por lo tanto sería un tatuaje permanente. Y además esto que vemos aquí también lo referían como la presencia de humo o el tatuaje borrable que se va a poder observar en estos pacientes. Esto va a depender de la distancia. Aquí observamos que D es mucho más cerca y E es más lejos, por lo tanto ya no tiene la presencia de humo, pero ambos patrones podemos encontrarlos. Y por último tenemos el disparo a larga distancia. Este se produce cuando se realiza a más de 70 centímetros. Y como vemos, los elementos del disparo pierden la fuerza cinética rápidamente y por lo tanto se disuelven en el aire. Si entendemos esto, ¿qué es lo único que va a alcanzar a la víctima? Pues el proyectil. Y por lo tanto, el paciente va a tener el anillo de enjugamiento si es que estaba sucio, bueno, por lo que revisamos que era la pólvora, bla, 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 y el anillo de contusión que se produce por el impacto de la lesión y el orificio. Se va a ver únicamente así, pero no vamos a ver quemadura, no vamos a ver tatuaje, no vamos a ver pólvora, nada. Y aparte, esto les mencioné que era más de 70, pero mencionaban que se podía encontrar hasta cientos de kilómetros, que iba a seguir siendo el mismo. Y no es posible determinar la distancia exacta del disparo en largas distancias. Y ya, por último, tenemos la hoja, bueno, el formato que se tiene que llenar ante una violencia y o lesión. Este se divide en 3 grandes apartados que tenemos. El primer apartado son los datos del paciente afectado, segundo apartado, datos del evento, y tercero son los datos de atención. Este es de nuestro gobierno mexicano, entonces aquí nos mencionan en los datos del paciente tenemos que poner nombre, iniciando por apellido paterno, apellido materno y los nombres del paciente. Escribir si es derechohabiente, el CUR del paciente, si tiene afiliación o si pertenece a alguna otra institución. La edad cumplida, esto se pone en números arábicos. El sexo del paciente, 1 si es masculino, 2 si es femenino. Si la paciente está embarazada, únicamente se tiene que poner sí, es el número 1, 2 es no. Si sabe leer y escribir, sí es 1, 2 es no. La escolaridad del paciente, si es primaria 1, secundaria 2, bachillerato 3, superior 4, otra 5 o ninguna 6. Y el domicilio donde ocurrió el evento. Ya, se tiene que anotar calle, barrio, colonia, entidad federativa, municipio y localidad. Después tenemos los datos del evento, que es como el apartado más grande.
se tiene que mencionar la fecha, la fecha cuando ocurrió, la hora, si fue festivo o no, si es 1, no es 2, si existe una discapacidad preexistente del paciente y la intencionalidad con la que se produjo el evento. Si fue un accidental, se marca con el número 1, violencia familiar número 2, violencia no familiar número 3, autoinfligido 4, se ignora 5 o trata de personas se escribe 11. Y además se tiene que especificar que ha sido víctima de trata. Si en la respuesta anterior, que era la intencionalidad, se refiere a 2 o 3, que es violencia no familiar o autoinfligido, se tiene que como especificar a qué tipo de violencia corresponde, si es violencia física, sexual, violencia psicológica, económica, patrimonial o abandono y negligencia. Y si se sospecha que el paciente está bajo los efectos de alguna droga, se tiene que mencionar. Si es sobre alcohol, drogas médicas, drogas ilegales, o si se ignora, o 5, ninguna. Después tenemos también dentro de las descripciones del evento el sitio de ocurrencia, si fue en una vivienda, en una institución residencial, en la escuela, en un área donde se practique deporte o atletismo, en la vía pública, en algún comercio, en el trabajo, en un club, en el vehículo privado o público, y en algún otro lugar o que no se especifique, y cada uno pues se tiene que asignar un número. Y el agente de la lesión, esto se refiere un poco a lo que vimos y se produjo por fuego, por intoxicación, por caída, por un objeto contundente, un objeto punzocortante. Bueno, son un montón, pero aquí es identificar qué fue lo que ocasionó, cuál fue lo que produjo la lesión. Y si la causa del accidente fue debido a un accidente automovilístico, se tiene que explicar si fue el conductor el que está lesionado, el ocupante o el peatón. Si se ocupaba equipo de seguridad, sí o no. Sí es 1, no es 2, y si se ignora es 3. ¿Qué tipo de seguridad se ocupaba? Si se utilizaba cinturón de seguridad, casco, la silla del portainfante u otro. Y el área anatómica que se encuentra principalmente afectada, así es la cabeza, cara, región ocular, cuello, columna vertebral, extremidades, abdomen, pelvis, región genital o múltiples. Y por último viene el apartado de atención, en el cual se tiene que mencionar la fecha, la hora, el servicio de atención, si se realizó en consulta externa, hospitalización, urgencias, o un servicio especializado de violencia intrafamiliar o algún otro servicio. Si el paciente fue atendido en el servicio de urgencias, se tiene que mencionar el tiempo que permaneció en la instancia del servicio, en formato de horas y minutos, tiempo de atención, al tipo de atención, si fue un tratamiento médico, tratamiento psicológico, tratamiento quirúrgico, psiquiátrico, consejería u otro. Y después tenemos el destino después de la atención. Tenemos se dirige al paciente a su domicilio, al traslado a unidad, servicios de unidad para violencia familiar y sexual, consulta externa, defunción, refugio o albergue, hospitalización, o si se lleva a Ministerio Público o ayuda mutua. Y sería todo. ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? No. ¿Nada? Todo bien. Si les queda Nah. claro qué lesión es cuál. Sí. Ok. De este formato que nos dijo Mont ahorita, normalmente no están como tan así en los servicios de urgencia. Normalmente si ustedes los ven en sus, no sé si en sus rotaciones clínicas los vieron, pero normalmente cuando entregan un paciente, los servicios de atención prehospitalaria tienen estos formatos y ellos normalmente así precisamente está especificado como viene ahí en ese formato. Incluso tienen una representación gráfica de dónde están las lesiones y ellos son los que acotan, en caso de que el paciente sea auxiliado en la vía pública, normalmente son ellos los que acotan todos estos datos
y precisamente son los que nos hacen llegar a nosotros. Por lo general siempre se queda una nota de esta atención prehospitalaria en el expediente del paciente o en el expediente de urgencias del paciente, y con esto se hace la notificación al Ministerio Público. Y en esa notificación al Ministerio Público, como lo vimos en la clase anterior, tiene obviamente la clave CLUES del hospital o del servicio hospitalario que lo atendió o lo está atendiendo en ese momento, cómo ocurrieron las lesiones, qué tipo de lesiones presenta el paciente, los diagnósticos, el tipo de lesiones que presentan, descritas así como ellos lo especificaron, y de esto las secuelas o el pronóstico que tenga ese paciente. De igual forma, cuando son heridas por proyectil de arma de fuego, se tiene que especificar si el proyectil permanece en el paciente o si ustedes lo tienen o lo extrajeron en algún servicio de urgencias. Si se extrajo este proyectil, o sea, ustedes tienen la bala, hay que hacer una custodia del proyectil hasta que llegue algún servicio del Ministerio Público y puedan ustedes entregar el proyectil junto con el aviso de la lesión, precisamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de heridas derivadas de la violencia, que aunque sí es muy raro que haya armas de largo alcance o de calibres grandes, sin embargo sí hay, y son desafortunadamente cada vez más frecuentes. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Vale? Entonces, si no hay ninguna duda acerca de esto, pues terminamos hoy la clase y seguimos mañana. Sí. Gracias, doctora. Gracias, Bien.